Saludos y bienvenidos a Euronews Hoy. Prosigue la partida diplomática para evitar que escale la tensión en la frontera ucraniana. Este miércoles el jefe de la diplomacia estadounidense se ha reunido con el presidente de Ucrania tras desbloquear una partida de 200 millones de dólares para que el país mejore su seguridad. Por otro lado, la COVID sigue inundando de casos Europa. En concreto, en Francia han registrado 500.000 de casos, en una jornada en la que todavía llueven las críticas al ministro de Educación del país, después de que éste estuviera de vacaciones en Ibiza, cuando los colegios estaban inmersos en un lío protocolario para la vuelta a las clases tras la Navidad. Además, el Real Madrid se despide de una leyenda del club blanco, el futbolista Paco Gento. Jugadores como Marcelo, el presidente Florentino Pérez o el entrenador Carlo Ancelotti se han acercado a darle un último adiós en un sentido homenaje en el Santiago Bernabéu, en el que no han faltado sus 6 Copas de Europa. También veremos las impactantes imágenes que nos deja el antes y el después de la erupción volcánica en Tonga y cómo 4 meses después se encuentra la zona cero del volcán de la isla de La Palma. Más noticias, como siempre, en nuestros titulares. El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, llega a Ucrania para expresar al país el apoyo de Washington ante el miedo a una invasión rusa. Omicron se apodera de Europa. Francia registra casi 500.000 de contagios en 24 horas. Dinamarca permite despedir a los empleados que no muestren su pase sanitario. Ingrid Betancourt, aspirante a la candidatura centrista en las presidenciales colombianas. Secuestrada por las FARC 6 años, encabeza el partido ecologista Verde Oxígeno. La policía israelí destruye la casa de una familia palestina en Jerusalén Este, ejecutando una controvertida orden de desalojo. Tonga evacúa a 150 residentes de 2 islas afectadas por la erupción y el tsunami. El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, ha llegado a Ucrania para mostrar su apoyo al país ante el temor de una invasión por parte de Rusia. Blinken ha sido recibido por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien ha agradecido a Estados Unidos su ayuda en estos tiempos difíciles. De hecho, Washington anunció este miércoles el desbloqueo de 200 millones de dólares adicionales de ayuda para reforzar la seguridad en Ucrania. El pueblo ucraniano eligió un camino democrático y europeo en 1991. Fue a Maidán para defender esa elección en 2013 y desgraciadamente desde entonces os enfrentáis a una implacable agresión de Moscú. Blinken ha hecho un llamamiento al presidente ruso Vladimir Putin para que elija la vía pacífica. Desde Moscú han respondido que el origen de la tensión son los suministros de armas a Ucrania y las maniobras militares de la OTAN en la región. El jefe de la diplomacia estadounidense se reunirá el viernes en Ginebra con su homólogo ruso Sergei Lavrov. Mientras tanto, las tropas suecas refuerzan su presencia en la estratégica isla de Gotland. La variante Omicron de la COVID-19 inunda Europa de contagios. Francia registró este martes casi 500.000 de nuevos casos, lo que supone un récord absoluto. El gobierno asegura que la pandemia está en su punto álgido y espera una caída en las próximas semanas. En Rusia también se están disparando las infecciones, lo que ha llevado a las autoridades a acortar el periodo de aislamiento de 14 a 7 días. En Rumanía los casos han duplicado en 24 horas. Es el segundo país de la Unión Europea con menos personas vacunadas. Solo el 40% de la población ha recibido la pauta completa. Las enormes desigualdades en las tasas de inmunización preocupan a la Organización Mundial de la Salud. Sus expertos afirman que lo peor de la pandemia podría haber pasado si no fuera por esas desigualdades. Puede que no acabemos nunca con el virus porque estos virus pandémicos acaban formando parte del ecosistema. Lo que sí podemos es acabar con la emergencia de salud pública. En la espinosa cuestión de los certificados sanitarios, Dinamarca ha dado un paso más, al permitir que las empresas despidan a sus empleados si estos se niegan a mostrar un pase que demuestre que han sido vacunados o han dado negativo en un test de COVID. Europa ve otro escándalo de un alto cargo político vacacionando durante la pandemia. El medio de investigación Mediapart reveló que el ministro de Educación de Francia, Jean-Michel Blanquer, se encontraba de vacaciones en Ibiza justo antes del regreso a clases después de las fiestas de fin de año, cuando todavía se decidía el protocolo sanitario en los colegios. Así que hay, lo reconozco, un simbolismo en el lugar que elegí y debería haber elegido otro.
Lamento el simbolismo, pero por lo demás, señora, desde hace 2 años, con la mayoría, con mis equipos, con todos los profesores de toda Francia, hemos mantenido una política de escuela abierta. Esto es lo esencial y no nos perdamos en cuestiones triviales. Blanquet se encuentra ahora en el punto de mira de los franceses y sobre todo en el de los profesores, que se han movilizado en varias ciudades francesas para denunciar la acumulación de protocolos diferentes para manejar la pandemia. Mientras que algunos portavoces del gobierno intentan justificar las acciones del ministro, los sindicatos y tanto la izquierda como la derecha política piden explicaciones. Entre declaraciones de varios políticos, la izquierdista Mathilde Panot llamó incluso a la dimisión de Blanquet. La ola de contagios por la variante Omicron no detiene el regreso a clases después de las vacaciones navideñas en algunos países de América Latina. A pesar de que Colombia registró el sábado un récord de contagios de COVID-19 en casi 2 años de pandemia, con más de 35.000 casos en un día, cerca de 10 millones de estudiantes empezaron a volver gradualmente a las escuelas a partir del lunes. Con plena presencialidad y sin restricción de aforos en los establecimientos educativos, estudiantes de colegios públicos y privados fueron llamados a retomar las clases presenciales y sin exigencia de un certificado de vacunación, según la ministra de Educación Nacional de Colombia, María Victoria Angulo. Eso sí, todos con mascarillas. El regreso a clase para nadie es un secreto que es lo mejor que a los niños les puede pasar. En cuanto al tiempo como padres, obvio, es un tiempo que nosotros tomamos para trabajar, para organizarnos, para hacer muchas actividades. Entonces, eso nos ayuda mucho. Mientras tanto, Venezuela no vuelve a clases con la misma confianza que su vecino. Aunque el regreso oficial fue la semana pasada, las aulas solo reciben la mitad de su capacidad. Hoy iniciamos clases presenciales. Es el caso del Liceo Público Andrés Bello, ya que su dirección creó una comisión de horarios para dividir a los niños de uno de los colegios públicos más grandes de Caracas en diferentes turnos para garantizar el distanciamiento social. Nariz y boca. Ya estamos atendiendo a la población estudiantil con una matrícula de 1.498 estudiantes. Es un número alarmante, pero esta matrícula fue distribuida de manera minuciosa por la comisión de horario, desde maternal hasta 5º año de bachillerato, donde se están atendiendo niños, niñas y jóvenes en grupos de menos de 20 estudiantes por cada salón. De acuerdo a UNICEF, 2 de cada 3 menores de edad siguen sin acudir de manera presencial a clases por la pandemia en América Latina y el Caribe. Es decir, unos 86 millones de niños que siguen fuera de las aulas en la región. Ingrid Betancourt se presentará a las presidenciales colombianas. 20 años después de su secuestro, anunció que participará en la consulta interna previa de la que saldrá el candidato de una coalición de fuerzas de centro. Dirigente del partido ecologista Verde Oxígeno, Betancourt se presenta como alternativa de centro ante la disputa entre la derecha en el poder y la izquierda que encabeza el exalcalde y exguerrillero Gustavo Petro, actual favorito en las encuestas. Por décadas, sí, hemos tenido solo malas opciones. Extrema derecha, extrema izquierda. Ahora llegó el momento de tener una buena opción. La opción del centro, la opción del corazón, la opción de la unión y de la transformación desde adentro. Ingrid Betancourt apoya la petición de indemnizaciones por daños cometidos hasta el proceso de paz. Su hijo recibirá $36 millones como compensación por la angustia sufrida durante su secuestro. Y yo he venido hoy a exigir que se indemnice, se compense y se repare a cada hijo, a cada hija, a cada padre, a cada madre, de todas las familias de nuestro país. Pero es que el sistema de corrupción que impera en nuestro país solo le reconoce los derechos a los bandidos. Solo ellos pueden reclamar, solo ellos pueden ser protegidos. Betancourt volvió a la vida pública tras apoyar el proceso de paz con los guerrilleros de las FARC que la secuestraron en 2002. De ganar la consulta, disputará la primera vuelta presidencial el 29 de mayo.
Esto es en todo el país. Los periodistas mexicanos piden justicia tras el asesinato de 2 de sus colegas en menos de una semana. Los primeros fallecidos este año en el país más letal del mundo para la profesión. Reporteros y fotógrafos se congregaron ante la Fiscalía en Tijuana, la ciudad donde el lunes fue asesinado el fotoperiodista Margarito Martínez, para pedir que el crimen no quede impune como ocurre en el 90% de los casos. Generalmente estos casos quedan en impunidad. Y a nivel nacional pues vemos que tenemos un deshonroso segundo lugar como en la lista de países más difíciles, más riesgosos para el ejercicio del periodismo. Margarito Martínez cubría para diferentes medios la violencia en esta zona fronteriza con Estados Unidos. Estaba en un programa de protección de periodistas tras recibir amenazas de un blog presuntamente ligado a un grupo criminal, lo que no impidió que fuera asesinado a balazos cuando salía de su casa. La policía local relacionó el crimen con una disputa vecinal, una versión rechazada de plano por el gremio periodístico, también por la Fiscalía Regional. No, el ataque fue directo a él, no hay duda de ello. Las lesiones así lo hacen ver, la cercanía que podemos establecer de la persona quien disparó en su contra. El año pasado murieron en México 7 profesionales de la información y se registraron más de 600 agresiones. A primera hora de este miércoles, la policía israelí ha destruido la casa de una familia palestina, ejecutando una controvertida orden de desalojo en el barrio Sheikh Jarrah, en Jerusalén Este. Las fuerzas israelíes evacuaron a la familia Salilla y detuvieron a varios de sus miembros, que se atrincheraron en su casa ocupada en Jerusalén Este. La policía detuvo a 18 personas por desorden público. El desalojo comenzó a ejecutarse el pasado lunes, cuando la familia se atrincheró en la casa con botes de gasolina y gas, con la amenaza de volar la vivienda. Mientras, las excavadoras israelíes ya estaban desmantelando varias estructuras en la parcela. Este caso lleva varios años en los tribunales y el año pasado un juez de Jerusalén falló a favor de la ciudad y autorizó el desalojo. La familia ha recurrido y está a la espera de una sentencia, pero el juez no congeló la orden de desalojo. Tonga evacúa a 150 residentes de 2 islas afectadas por la erupción y el tsunami. Con olas de hasta 15 metros de altura, el tsunami destruyó todas las casas de la isla de Mango, mientras que solo 2 quedaron en pie en Fonoifua. Apenas hay comunicación, como explica el coordinador de Naciones Unidas. Las comunicaciones, tanto nacionales como internacionales, están cortadas por los daños sufridos por los cables submarinos. Internet sigue sin funcionar y solo parcialmente se estableció una ligera comunicación con algunas de las islas exteriores a través de teléfonos por satélite y radios de onda corta. La Marina neozelandesa ha enviado varias embarcaciones. La nación isleña de Tonga ha conseguido esquivar la pandemia con un solo caso. Aplicarán máximas medidas de distanciamiento. La prioridad es el agua potable. Nos dirigimos ahora hacia ellos con un montón de agua. El barco puede contener actualmente más de 250.000 litros de agua. Podremos proporcionarla una vez que lleguemos. El sábado por la tarde, la atronadora erupción de Lunga Tonga provocó un tsunami que afectó a varias naciones bañadas por el Pacífico. Este miércoles se cumplen 4 meses desde la erupción del volcán Cumbre Vieja de La Palma. El volcán se apagó el 13 de diciembre y por primera vez desde ese día, estas imágenes muestran la zona cero del volcán. Aún es peligroso acercarse, ya que todavía hay gases en la zona y es necesario medir las cantidades de dióxido de azufre y dióxido de carbono emitidos por el volcán Cumbre Vieja. Para el sismólogo del Instituto Geográfico Nacional, Itaiza Domínguez, aún hay que guardar precauciones. Todavía hay peligro, todavía hay gases. Aquí donde estamos ahora mismo no hay ningún gas, ahora mismo no se detecta ningún gas, pero si nos acercáramos empezaríamos a detectar dióxido de azufre, que es peligroso, y tendríamos que llevar máscaras protectoras o incluso sistemas de respiración autónomos. Desde el 19 de septiembre, unas 3.000 propiedades fueron destruidas por la lava, que ahora cubre más de 1.200 hectáreas. Todavía tendrán que pasar muchos años antes de que sus vecinos puedan recuperarse de los daños. La multinacional Río Tinto retrasa al menos un año su proyecto de explotar una mina de litio en Serbia,
donde las autoridades exigen un estudio de impacto ambiental y hay grandes protestas en contra. La primera ministra Ana Brnabić declaró que el proyecto sería cancelado si los municipios del oeste serbio no lo desean. En este momento el proyecto Jadar está realmente terminado para mí. Hablaré con todos los que tenga que hacerlo. Realmente no tengo ningún problema. He hablado varias veces con Rio Tinto. Todo ha sido siempre transparente, dice. Una victoria para las multitudes de manifestantes que han estado bloqueando las carreteras en Serbia durante varios fines de semana para luchar contra los planes de extracción de litio, ya que los ecologistas insisten en que su excavación causa enormes daños a la naturaleza. Un incendio forestal en un parque estatal del centro de Texas obligó el martes a evacuar decenas de viviendas en la ciudad de Bastrop. No se ha informado de ningún herido ni de ninguna muerte. El incendio está contenido en un 10%. Según el Servicio Forestal de Texas, el fuego se propagó rápidamente por las ráfagas de viento de 32 kilómetros por hora. Anders Breivik, el fanático de extrema derecha que mató a 77 personas en Noruega en 2011, pide la libertad condicional al haber cumplido 10 años de prisión. Hace una década fue condenado a 21 años por un atentado en Oslo y un ataque armado en la isla de Utoya. Esta condena puede ampliarse si el tribunal decide que Breivik es un peligro para la sociedad. Verizon y AT&T posponen su despliegue del 5G. La llamada de alarma de las aerolíneas estadounidenses sobre el peligro que traía consigo la activación de este servicio para el tráfico aéreo del país ha terminado por echar atrás a las dos empresas de telecomunicaciones que tenían previsto activar la transmisión de sus controvertidas señales este mismo miércoles. En un comunicado, Airlines for America alertaba al gobierno de la necesidad de intervenir inmediatamente para evitar importantes perturbaciones. Las compañías advertían también de retrasos, cancelaciones y desvíos en los principales aeropuertos del país si no se tomaban las medidas necesarias. Y es que el despliegue de un nuevo servicio 5G a manos de AT&T y Verizon afectaría directamente a los sistemas de seguridad de muchos aviones, que quedarían simplemente inutilizables, según denuncian las aerolíneas. Recientemente se acordaba la creación en múltiples aeropuertos de zonas de mitigación de esa señal, pero otros muchos no contaban con esa medida. Ahora, Verizon anuncia que en efecto limitará su red 5G alrededor de los aeropuertos, mientras que AT&T anuncia simplemente que retrasa el encendido de algunas torres alrededor de estos. Revolución absoluta en el mundo de los videojuegos. Microsoft anunció este martes la compra por $70.000 millones, casi 62.000 millones de euros, de Activision Blizzard, empresa dueña de sagas como Call of Duty, Overwatch, Warcraft o Guitar Hero, entre otras. En resumen, una adquisición sin precedentes en la industria y una victoria mayúscula para el gigante estadounidense. Satya Nadella, CEO de Microsoft, explicaba cómo los juegos son la categoría más dinámica y emocionante del entretenimiento en todas las plataformas hoy en día y en cómo desempeñarán un papel clave en el desarrollo de las plataformas metaversas, razón por la cual la compañía invierte en ellos para dar paso a una nueva era. Por supuesto, el principal beneficiado de este gran cambio es el usuario de Xbox, que sería la encargada de ofertar todos estos juegos, haciendo más competencia aún a la PlayStation de Sony. Microsoft recuerda, no obstante, que su objetivo es crecer también con ellos en dispositivos móviles, PC y en la nube. Con el acuerdo aún por sellar, millones de jugadores en todo el mundo descuentan los días para pulsar el play y entrar en un nuevo juego. Si desea comprar este palacio en Roma, aún está a tiempo, pues su subasta ha sido declarada desierta. Tiene el único mural de techo realizado por el maestro Caravaggio y su precio de salida de 471 millones de euros tendrá una rebaja del 20%. El palacio sale a subasta por orden del juez para saldar una deuda tributaria de sus propietarios que no la pueden mantener, según cuenta esta princesa heredera, una actriz nacida en Texas. Hay tantos tesoros aquí, además del mural de Caravaggio, solo él tiene un valor de 350 millones y además
Además están las obras maestras de Guercino y de Zuccheri. En el primer piso hay obras del periodo barroco. Todo esto es increíble, explica la princesa Rita Boncompagni Ludovisi. Es probablemente la primera obra que conocemos de Caravaggio. Por tanto, es un hito, es una obra de arte bellísima sobre un tema mitológico, algo raro en la obra de Caravaggio, que trataba en su mayoría temas sagrados, así que es un cuadro importante tanto a nivel histórico como artístico, explica este especialista en historia del arte. En los últimos días se ha lanzado una campaña para que el Estado italiano se haga con este palacio de altísimo valor histórico y cultural y por el que Bill Gates llegó a ofrecer unos 200 millones de dólares. Paco Gento, el único futbolista que conquistó 6 Copas de Europa, ha fallecido a los 88 años en Madrid. Era la última leyenda viva de aquel histórico Real Madrid de los años 50 y 60 que dominaba la recién creada competición europea cuando aún no se llamaba Champions League. Junto con Di Stéfano, Gento fue el artífice de aquel dominio merengue reforzado por Ferenc Puskás y Raymond Kopa, pero siempre con discreción y sencillez. Unos valores que el Real Madrid, que le había nombrado presidente de honor, destacaba al anuncio de su muerte. Gento también vistió la camiseta de la selección nacional y jugó los mundiales de 1962 y 1966. El Real Madrid guardó un minuto de silencio por el que fue el mejor extremo zurdo de la historia, veloz y potente, con una capacidad asombrosa para alternar el regate en carrera y el dribbling en seco. Un diablo por la banda que ahora está en el cielo. Hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por seguirnos. Les seguimos informando a través de nuestro canal, nuestras redes sociales y nuestra página web. Les dejamos con el No Comment del día, en el que verán las colas que se forman en Afganistán para conseguir pan gratis. ¡Feliz miércoles! Bueno.